vamos a continuar. Tenemos en el estudio a varios compañeros y compañeras. Vamos a presentarlo. Tenemos a Federico Vaz y a Vanessa Rascaeta, integrantes de Ahí los vemos, del equipo de Jurídica de AUTE. Y a los compañeros Jorge Molinari y Santiago Preliasco, integrante de la comisión, equipo de trabajo, como quieran llamarle, que le viene metiendo pienso a todo este camino que hemos emprendido ya desde el año pasado, que bueno, es este juicio que viene realizando AUTE por la nulidad del decreto 242/23. Y bueno, y tuvimos una nueva instancia que ahora la idea es poder desarrollar un poco, hacer un pequeño balance, y bueno, y poder pensar también qué nos dejó esta instancia, que en definitiva fue la instancia donde testigos, esto es como un juicio normal y corriente, donde se da todo el proceso, donde en un momento van testigos a declarar. Y bueno, y varios compañeros y compañeras fueron como testigos en el juicio, y vamos a comentar un poco eso y a ver cómo seguimos también con todo esto. Pero para eso, bueno, a ver cómo la vieron algunos participantes directos de 2 días que tuvimos ahí en el TCA, en la calle Mercedes. Bueno, vamos a arrancar un poco con la parte legal para que nos sitúen en qué momento del juicio estamos, con el lenguaje más común y corriente que podamos hacerlo. Federico, Vanessa, les doy la palabra a ustedes para que, bueno, que cuenten un poco en qué estamos. Arrímense siempre al micrófono para que salga bien el audio, si no nos sale bien. Gracias. ¿Arrancás vos, Vanessa? Sí, arranco. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta instancia. Primero que nada, agradecer la colaboración de la comisión en todo este proceso. La verdad que es muy importante y fue muy positivo. El proceso, nosotros presentamos una demanda de nulidad contra el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo es el demandado, pero también agregó, solicitó la participación de terceros que lo ayuden en el proceso contra nosotros. Aquí eso es muy importante porque somos, se vieron atacados con esta acción y realmente, Federico lo puede decir, éramos nosotros contra 10 abogados más en esa instancia. Es verdad, había 10 abogados en esa piecita. Sí. Donde te tocó todos juntitos. Y bueno, la verdad que fue positivo el resultado. Los compañeros, siempre destaco que no es fácil estar ahí, porque para nosotros es el pan nuestro de cada día, pero obviamente que no todo el mundo va a declarar siempre, no todo el mundo está en un proceso, en una audiencia. Así que la verdad que más allá de los nervios y demás que pudieron haber manifestado los testigos, fue positivo. Dieron un contexto muy importante. Obviamente que la parte demandada y los terceros se opusieron a muchas de las preguntas que nosotros planteamos, pero bueno, las preguntas están ahí. Eso, la oposición a las preguntas es en una instancia de que va a ser valorada posteriormente por los ministros, ¿tá? Pero eso es algo a tener en cuenta, que hay oposición, hay temblor de la parte demandada, o sea que estamos haciendo ruido. Esto es muy importante. Otra cosa... Lo que yo noté ahí, Vanessa, perdona que te corte, es que quien ofreció más oposición, al medio de los actores que estaba la URSEA, el MIEM, la Cámara de Generadores Privados, quien ofreció más oposición fue el MIEM. O sea, al abogado de la Cámara de Generadores Privados no le escuché la voz, por ejemplo. La doctora representante del MIEM. Ahí va, la doctora representante del MIEM. Sí. Bien. No, para aclarar esto, Sí. Es importante ahí el tenor del asunto. Sí, el papel más curioso, que no lo habíamos visto en todo este proceso, es la defensa que ha tenido el MIEM sobre la vigencia de este decreto, lo cual nos llamó la atención, porque no digo que tuvo provocaciones personales, pero sí provocaciones
ataques a la seriedad de los testigos, lo cual nos parecía que los testigos no merecían esa confrontación. Nos pareció que la probidad de los testigos era de otro tenor, que no deberían haber entrado en eso. Que Ursea se manejó de una manera que no compartimos, pero no fue tan así como la gran particularidad del Poder Ejecutivo. Sí, no sé, le agrego a lo curioso, para explicar lo curioso, es que si el MIEM fuera una empresa, vamos a decir, privada, para entender, su dueña en este caso, que sería la ministra, está, o sea, el dueño de la empresa está en juicio, por esto mismo que igual que nosotros, pero manda a los abogados de la empresa en contra de lo que mismo está haciendo. Digo, en este caso es una ministra que también considera que este decreto es ilegal, o al menos no hemos escuchado otra cosa, y manda a sus abogados para defender la legalidad de algo que ella considere legal. Es muy curioso esto. Hay que explicarle a las compañeras y compañeros que en el mismo tiempo que nosotros planteamos una nulidad, la ministra, que en aquel momento era directora de UTE, planteó una nulidad similar a la nuestra, con otros argumentos, otros abogados y otra independencia técnica, obviamente, por las mismas vías que nosotros. O sea, en este momento están corriendo 2 juicios, porque no lo paró ese juicio, promoviendo la nulidad de este decreto. ¿Tá? O sea que, curiosamente, la jerarca de este sistema desconcentrado, en este caso va a ser el Poder Ejecutivo, Ministerio de Industria y Energía, está sosteniendo que es nulo este decreto, pero sus subordinados atacan, obviamente, en forma personal a los testigos y sostenieron una audiencia que fue en algunos momentos tensa, ¿no? Sí, sí. Bueno, y continuando con esta instancia de proceso, una vez culminado la instancia de diligencia de prueba, la prueba testimonial ya terminó, va a iniciarse otra etapa de alegatos. Y en estos alegatos todavía no se presentó, digamos, no nos notificaron el plazo para presentarlo, pero vamos a hacer un escrito que es un resumen, digamos, de todo lo que pasó en el proceso, de la prueba, en síntesis, de las cosas que nos favorecen, que surgen probadas y que son positivas para nosotros. Pero hay una parte muy importante, que justo lo hablábamos ayer con Gonzalo y con los compañeros acá presentes, que hay que tomar conciencia de lo que significa este decreto, ¿no? Y lo que conciencia colectiva, y que tengan conocimiento realmente de lo que significa. Y realmente decíamos, bueno, en los alegatos le decimos, señora ministra, le van a subir la luz, porque es más fácil que eso, no lo vas a entender de otra manera. Entonces, bueno, es importante que tomemos conciencia, pero no solo de, señora, le van a subir la luz, sino plantear el tema de la libre competencia, porque la competencia, como en todos los comercios, en la vida de negocio, obviamente que es la competencia tiene sus lados positivos. En este punto está violando la libre competencia también, ¿no? Y claramente la consecuencia de esa violación nos va a tocar el bolsillo a todos, ¿no? Capaz que hoy no lo vemos porque la escala de repente o la cantidad es muy, muy pequeña, pero sin duda que lo vamos a ver a largo plazo. Así que bueno, eso es un poco de la conciencia colectiva, que es muy importante, y sé que ustedes están trabajando en eso y van a hacerlo, a intensificarlo, y es algo muy importante. Y bueno, por el lado del proceso, Fede les va a contar un poco más. Como hoy les decía, bueno, hay oposición a las preguntas, hay oposición de la parte demandada. Y tenemos algunos puntos que son fuertes y algunos puntos en los que, bueno, hay que tener conocimiento que se puede, no les digo flaquear, pero sí pueden que, por ejemplo, en el caso de la legitimación, para iniciar este proceso puede que tengamos ahí alguna contrapartida negativa. Entonces Federico les va a hablar también un poco sobre esos puntos, y
nosotros lo que intentamos hacer es, bueno, a ver, nosotros podemos accionar como usuarios, porque obviamente AUTE es usuario. Entonces, plantear ese tema como, bueno, nosotros tenemos la legitimación activa porque es uno de los presupuestos, ¿tá?, para interponer este tipo de acciones y bueno, plantearlas desde ese punto, ¿no?, de la afectación al colectivo, afectación también como usuarios de clientes de UTE, ¿no? Que está clarísimo que todos en nuestros hogares lo somos. Así que bueno. Ahora, antes de seguir con el tema del proceso, voy a cambiar un poco de frente. Santi, Jorge, AUTE históricamente ha tenido un posicionamiento, y obviamente que en estos últimos años ni que hablar, digo últimos años, pero ya de décadas, en levantar el concepto del derecho humano a la energía como un tema fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades, para el bienestar de nuestra gente. En ese sentido hay todo un componente legal. Nosotros estamos haciendo esto porque consideramos que es ilegítimo y legal, pero eso tiene un sustento político, un sustento ideológico, un sustento técnico, que también lo estamos desarrollando. Digo, para refrescar, ¿por qué desde AUTE estamos haciendo esto? ¿Por qué hacemos esto, Jorge y Santi? O sea, ¿cómo explicamos que esto es ilegal? Bueno, buenos días o buenas tardes, que ya almorzaron. Bueno, en realidad acá hay una... En realidad el decreto lo que viabiliza es una situación, ahora lo explicaba Vanessa, de que pone a la UTE una situación de competencia desigual y le genera un perjuicio económico muy grande. Y además hay situaciones que entendemos que están violando distintos aspectos legales, por eso estamos en el entendido de que es ilegal, estamos haciendo esta demanda ante el TCA. Y bueno, quizás explicar un poco también, hemos tenido alguna instancia para explicarlo, pero y en forma un poco sintética de dónde viene este decreto. Este decreto hace una modificación en el marco regulatorio. Es un decreto que está argumentado un poco técnicamente. Su fundamentación principal es que dice que quiere profundizar el funcionamiento del mercado mayorista de energía eléctrica, que es un mercado justamente mayorista para algunos actores del sistema eléctrico, que fue aprobado en el marco regulatorio. Y esto lo viabiliza mediante la asignación de potencia firme a las energías renovables no convencionales, que son eólica, fotovoltaica y biomasa, que al momento de aprobarse el marco regulatorio no tenían potencia firme. Algo que parece muy técnico, en realidad lo que oculta atrás es algo muy político. Y sobre todo desconoce cómo fue el proceso de qué ocurrió con el marco regulatorio de su aprobación hasta la fecha. ¿Qué pasó con el sistema eléctrico y qué evoluciones tuvo el sistema eléctrico después de la aprobación del marco regulatorio? El marco regulatorio se aprueba en el 97, la ley. Después sus decretos reglamentarios se aprobaron en el 2002. Y bueno, el sistema eléctrico de la aprobación del marco regulatorio hasta 2005-2006 no había ingresado, ya previamente tampoco veníamos con un déficit de inversión en generación. No ingresó generación al sistema eléctrico mediante los mecanismos propios de mercado que preveía este marco regulatorio. O sea, el marco regulatorio no se aplicó por la vía de los hechos. Y llegamos al 2006 a una situación de crisis energética, de un déficit hídrico enorme por una sequía gigante, y que expuso la vulnerabilidad del sistema eléctrico, y eso llevó a tomar algunas decisiones a nivel país, a nivel nacional, de las cuales también hemos discutido muchas veces como AUTE, las cuales hemos sido críticos porque fue apelar a principalmente la inversión privada en generación para incorporar las inversiones que necesitaba el sistema. Hemos sido críticos porque entendíamos que podrían haber sido públicas. Pero la realidad es que hubo una decisión a nivel país en ese sentido, con una multipartidaria, y todos los partidos que en ese momento tenían representación parlamentaria estuvieron de acuerdo con esa política que se estaba implementando, una política estratégica a largo plazo, y en la cual no se aplicaban los mecanismos de mercado, sino que se le ponía a la UTE la responsabilidad de asumir esas inversiones, de viabilizar esas inversiones mediante contratos a largo plazo. También a nivel país hicimos resignaciones impositivas con exoneraciones fiscales enormes, y eso generó un cambio en el sistema. Además, la UTE... Un paréntesis ahí, Santi. Explicar esto de cuando vos arrancaste diciendo de que esto no se hizo por medio estrictamente del marco regulatorio. Aclarar una cosa, decir que ideológicamente aquel marco regulatorio vino dentro de todo un concepto de que el mercado iba a solucionar todo.
Exacto. Entonces, está claro que acá el mercado no solucionó todo hasta que pasó todo lo que vos estás diciendo, que Exacto. la UTE a través del Estado... Teóricamente el marco regulatorio tiene unos mecanismos que, por eso digo teóricamente, darían señales para que se instalen generaciones en el sistema mediante obligaciones a la demanda a realizar contratos, pero esos mecanismos de mercado no funcionaron. Entonces lo que se hizo fue apelar a que la UTE asumiera todas esas inversiones mediante contratos de largo plazo y bueno, y cargando esas inversiones en la tarifa. ¿Por qué el contexto? ¿Por qué vamos tan atrás? Porque esto hace una modificación de un marco regulatorio que nunca se aplicó en la vida de los hechos, salvo una excepción. Los contratos estos especiales que realizó UTE es un artículo del marco regulatorio que es un marco de uno de los decretos del marco regulatorio, pero en realidad el marco regulatorio es una ley, mucho decreto reglamentario, con muchos artículos, y en realidad un artículo solo que hablaba de contratos especiales fue el que se aplicó para No, y de hecho terminan utilizando la propia herramienta que vinieron a destruir, vamos a decir, porque te lo iniciaron utilizando la empresa pública UTE, que era la que venían a... Claro. ¿No? Y eso bueno, es curioso también, del proceso uruguayo. Y este mercado mayorista nunca llegó a instalarse, nunca hubo actores participando en este mercado mayorista, o sea, grandes demandas que pueden participar en este mercado, y esto no venía funcionando. Entonces este decreto viene a establecer un cambio que permite que algunos pasen a participar en este mercado desconociendo toda la historia previa. ¿Y qué es lo y lo permite de una forma que, y ahí entramos en las condiciones desiguales, que lo permite de una forma que estos que se van de la UTE, que son unos pocos clientes pero muy grandes con un peso enorme en la facturación de UTE y en la demanda, se pueden ir de la UTE y participar en este mercado mayorista. Y la trampa está en que dejan de pagar los costos del cambio a la matriz energética. Porque los costos del cambio a la matriz energética la pagamos todas y todos en nuestra factura. Está en el cálculo de la tarifa de UTE. Los decretos del cambio a la matriz energética así lo establecen, de que la UTE lo tiene que incluir en el cálculo de sus tarifas. Entonces estos clientes, producto del propio cambio a la matriz, producto de las otras inversiones que realizó UTE en infraestructura, hoy por hoy hay una buena disponibilidad energética. Hoy por hoy en el mercado mayorista, quienes van a ese mercado mayorista acceden a precios baratos por la buena disponibilidad que no reflejan los costos reales. Por ejemplo, la energía eólica y la solar, que se les asigna un costo variable de 0 en este mercado mayorista, cuando en realidad en los contratos la UTE, la eólica la está pagando a $80, la unidad de energía, y la solar a más de 110. O sea, ahí tenemos un problema de cómo se reconocen los costos. Entonces los costos del mercado mayorista no reflejan los costos reales del sistema. Y hoy en promedio en el mercado mayorista, ¿cuánto está? $40, $50. Y andan en eso. Esto depende un poco de cuánta agua hay, pero en valor esperado, en términos medios. Mucho por debajo de lo que UTE está pagando, vamos a decir. Muy por debajo de lo que la UTE paga y lo que pagamos todas y todos en nuestra factura. Entonces, la trampa es esa. Hablan de actualizar el marco regulatorio para reconocer potencia firme a estas fuentes, pero no hacen las otras actualizaciones necesarias, desconocen que es un marco que no se venía aplicando y no hacen otras actualizaciones como decir resolver esta diferencia de que los costos del mercado mayorista no están reflejando los costos reales. Entonces esto perjudica a la UTE, perjudica a todos sus usuarios. Legalmente entendemos que viola la ley porque hay leyes que establecen que la UTE debe suministrar energía al menor costo posible. Esto impide suministrar energía al menor costo posible. Y después también legalmente la ley que crea la propia URSEA decía que no se pueden establecer normas que perjudican a la empresa pública y que la pongan en condiciones desiguales. Y esto también evidentemente la pone en condiciones desiguales porque la UTE participa en este mercado también, además de suministrarla a todos los clientes, pero está con una mochila enorme. Entonces... Jorge, mirá que estamos jugando con doble 5, no tenemos 10 para darte el pase. Yo ahí Vos quería entrás cuando ser quieras, sintético, nomás, pero cuando quieras. engancho ahí. Hasta ahí llegaba. Sí, Bueno, sí. buen día, gracias por la invitación. Reafirmando lo que decía Santiago, hay algunos hechos concretos que quedaron muy claros y sugiero que quienes nos escuchan vean las declaraciones de los testigos ante el TCA porque creo que son ilustrativas. Esos hechos son: en la lógica del marco regulatorio no se consiguió inversión en la generación. ¿Por qué esto es importante? Porque para que esa inversión se concrete, tuvo que estar la condición de que eso se llevara a la tarifa, que se le asegurara a quien iba a invertir que eso iba a estar en la tarifa y eso disparaba la posibilidad de que hubiera financiamiento. Entonces, cuando Santiago recién decía que lo vamos a pagar todo, efectivamente lo estamos pagando todos porque fue la condición necesaria para que esa inversión se concretara, que en definitiva hubiera decretos que establecieran que ese costo
se llevaba la tarifa. ¿Sí? Ese es un primer punto que es bien relevante y por eso esta necesidad de remontarnos un poco, porque cuando se apeló a que eso fuera solo por mecanismos de mercado, eso no funcionó. Entonces, ¿cómo se complementaron esos mecanismos? El ir a la tarifa y que hubiera un porcentaje muy importante de subsidios de todos nosotros, de ingresos que dejó de percibir el Estado, alrededor de un 40% de la inversión. Esos fueron puntos que esperamos que hayan quedado claro en la declaración de los testigos. Ahí hay otro punto que es central, que es, esos contratos fueron en las condiciones de ese momento. Las condiciones de ese momento eran un determinado desarrollo de la tecnología, una determinada experiencia a nivel regional, etcétera, que llevaban a que los costos de aquel momento fueran competitivos para esa situación. Pero para concretar la inversión también hubo que decir, se lleva tarifa y se lleva tarifas durante 20 años. O sea, durante 20 años todos, UTE se comprometió, pero en definitiva es un compromiso del conjunto de la sociedad, que va a pagar esa energía a las condiciones de ese momento. ¿Qué pasa? La tecnología va cambiando, sigue mejorando, y no son los costos actuales. Entonces, es rarísimo, pero se da en Uruguay y de repente en otro escenario de mayor discusión no sería posible, que los mismos propietarios de esos contratos y que reciben plata por esos contratos que fueron viables en su momento, hoy dicen, no, pero esto es muy caro porque la tecnología ahora es más barata. Claro. Y ahí es bien ilustrativa la intervención que hizo Andrés Rubio entre los testigos, en la cual decía, pero esta misma tecnología hoy en vez de salir $80 sale 40. ¿Eso es culpa de cómo se hizo en aquel momento? No, ese era el precio del momento. Pasado un tiempo, eso mejoró y las condiciones son otras. Claro, hoy no te puedo firmar un contrato a 80 de vuelta. Claro, eso es lo que está diciendo, claro. estamos diciendo. No, y lo que estamos diciendo es, esa misma tecnología hoy es más barata, esa misma tecnología hoy, ¿qué pasa? Nosotros como sociedad y UTE se comprometió a pagar un montón de años más todavía esos contratos, y lo que tenemos hoy, la situación que se está dando es que quienes invierten en esa nueva tecnología, a un nuevo precio más barato, están en condiciones de que alguno de los clientes que está pagando vía la tarifa esos contratos que asumimos como sociedad pueda evadir ese pago y se pueda ir con estas nuevas inversiones en nuevas condiciones. Pero a su vez, estas inversiones en nuevas condiciones se da una situación en la cual no hay competencia leal. ¿En qué sentido? En el sentido de que estas nuevas inversiones a un precio más barato de la tecnología reciben exoneraciones tributarias. La misma inversión... Nuevamente. Nuevamente. Si la misma inversión, si la hace UTE, no recibe exoneraciones tributarias. Entonces, es como muy perverso todo el mecanismo en el cual vos tenés a alguien, como es el caso de Atlántica, que está recibiendo el pago por 3 parques eólicos, que hace una nueva inversión subsidiada con nuevas exoneraciones fiscales, y lo que hace es competir con los clientes que están pagando sus propios contratos. ¿Sí? Porque todos nosotros le estamos pagando los contratos de esos 3 parques eólicos. Triple beneficio. Entonces, en ese sentido nos parece muy importante intentar transmitir esto lo más sencillo posible. En eso hemos venido aprendiendo un poco con Santi. Pero de qué decir y cómo decirlo, eso es importante. Digo, esta discusión sirve para el conjunto de la sociedad, ¿no? Hoy, más en este momento, se está discutiendo un espacio fiscal. Ayer yo escuchaba las declaraciones de Cayani, prácticamente que llorando la milonga de que no haya plata, de que tenemos que entender, de que tenemos una deuda del gobierno anterior, de que hay un espacio fiscal finito. Todo sale del mismo lugar. todo. A estos empresarios que los beneficiamos una vez, 2 veces y ahora 3 veces, todo sale del mismo espacio fiscal. O sea, porque después no hay plata. Pero para este conjunto de la sociedad, el 1% más rico, como quieras llamarle, hay plata, ¿no? Entonces, digo porque estas cosas después no se ponen en la balanza para hacer la cuenta total del país, ¿no? Después falta plata en la educación, falta plata en salud, porque estamos beneficiando 3 veces a los mismos empresarios. Fede. No puedo decir una. Sí. Un ejemplo nomás. Yo los miro y... Estos días ha llovido, por ejemplo. Tenemos una buena cantidad de energía. Hoy no, ahora estuve viendo a ver si encontrar el precio spot ahora, pero no lo vi. Pero el precio spot que pagan estos grandes consumidores en el mercado mayorista, cuando llueve mucho es 0. 0. Entonces ellos están tomando la energía del sistema
mucha de esa energía es eólica. Pará, ¿por qué es cero, Santi? Explica. Eso porque el precio spot se arma con el costo variable de la máquina más cara que está entregando energía. A veces cuando nos sobra agua, además al agua de los embalses se le asigna un valor en base a la oportunidad de usarla ahora o guardarla para después. Cuando nos sobra agua, el agua esa, si estamos con los embalses llenos, esa agua vale cero. Si tenemos mucha agua, a veces no necesitamos prender ninguna central térmica. Y el costo variable de la eólica y la solar también es de cero. Es cero. A UPM se le cuenta cero también. Entonces, estos actores que están, hoy por hoy está Coca-Cola, por ejemplo, pero cuando en los días de mucha lluvia, Coca-Cola toma la energía del sistema a un costo de cero. Y en realidad sabemos que el costo de esa energía del sistema no es cero. Ahí es un ejemplo muy gráfico de cómo hay algunas inequidades grandes. En términos medios la terminan pagando más barato, porque a veces hay sequía, a veces no, pero bueno, es como ahora que está lloviendo, es bueno para tenerlo presente. Sí, está y bueno después hay otra cosa que se dice, que hoy por hoy son pocos los grandes clientes de esto que se han ido al mercado. Es verdad, y por hoy son pocos, pero sabemos que no responden de un día para el otro a las señales que da el mercado para irse, pero que de a poco se está dando. Están consultando cada vez más en la UTE para irse. Hay muchos actores que están evaluando hacer contratos con otros generadores privados que les dé la potencia firme para poder irse y dejar de ser clientes de UTE. Porque muchos de los argumentos que se dan es que están haciendo un poco de terrorismo porque hoy por hoy se fue Coca-Cola, pero la realidad es que estos actores no son bobos y ven esas señales y actúan en base a esas señales. Entonces estamos viendo de que este problema va a ir creciendo, y a medida que el problema crece, más se carga la mochila de UTE y más va a cargar las tarifas nuestras. Yo quería repasar cuáles son los argumentos por los cuales nosotros jurídicamente sostenemos que un poco apoyándome en lo de Santi, sostenemos la nulidad de esto. Primero, la vulneración de la libre competencia del mercado de generación eléctrica. Esto es importante porque nosotros vamos a ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a solicitar la anulación, porque entendemos que este acto administrativo, que es un decreto, es ilegítimo. Entonces, primer elemento es la vulneración de la libre competencia del mercado de generación eléctrica. El segundo, que es el tema más importante acá, es el perjuicio que genera a los usuarios en tanto se vulnera el concepto de servicio público. Es trascendental este tema. ¿Ah? El tercer tema, que es fundamental, es la lesión. Para Fede, con eso, también es muy curioso, por utilizar esta palabra que me gustó que utilizaste vos, de que, a ver, por un lado el sindicato lo va a hacer y lo ha hecho siempre, nuestra AUTE, y el PIT-CNT defender el bien común. Exacto. Cuando el movimiento obrero uruguayo da una lucha, no da generalmente una lucha por sí mismo, da una lucha por el bien común de la sociedad, pero históricamente, de 150 años tiene el movimiento obrero uruguayo. Nosotros estamos haciendo esto por los usuarios, por la UTE como empresa pública, pero es muy curioso que los que tienen que hacerlo están del otro lado del mostrador en este juicio. Y ni ¿No, hablar, Fede? ni hablar de UCEA, ¿no? Pues, Ni hablar del regulador, estar ¿no? con nosotros. Que el regulador nos atacaba en la audiencia, ¿no? Exacto. Digo, es curioso que se ponía haciendo preguntas, preguntando sobre algunos temas que en realidad el regulador parece que es un tercero extraño que anda a la vuelta, ¿no? Que no ocupaba su ocupar de regulador. El tercer elemento que nosotros tenemos como fundamento es la modificación de la estructura económica del sector eléctrico, que lo decía el Santi recién, ¿no? Una modificación total de la estructura económica del sector eléctrico que afecta al interés general, pero también afecta el interés de los particulares. Entonces ahora se está modificando todo con este sistema de subsidio encubierto, que en realidad lo que está generando es que en realidad los suscriptores van a estar beneficiando, van a ser desbeneficiados obviamente por beneficiar obviamente a los grandes consumidores. Y en términos jurídicos hay un tema que nosotros llamamos desviación de poder, que en este caso es no beneficiar al interés general, sino beneficiar exclusivamente a determinados conjunto específico de sujetos, que en este caso son un grupo de generadores, grandes consumidores, que son los que podrían llegar a estar beneficiados. Y eso nosotros lo llamamos desviación de poder, cuando el interés general no coincide con el interés general de toda la administración. Y ello lo llamamos la desviación de poder, entre el fin querido y el fin debido de toda la administración. Estos son los argumentos porque nosotros agarramos y decimos jurídicamente por qué nosotros sostenemos que es ilegal. hay un caso muy típico, Fede, perdona que te corte con eso de desviación de poder, para que se entienda, hablando en criollo, que tuvo que ver con lo de las tabacaleras, por ejemplo.
que se habló mucho de eso. De esto no se habló nada, de esto que estamos hablando nosotros, pero de eso en su momento se habló de que desde el gobierno se generaba una medida de gobierno para beneficiar a tal empresa. ¿No? Esto es casi igual, muy parecido. Y bueno, y jocosamente la señora ministra sostenía que era ilegal, ¿no? Sí. Vuelvo a decirlo. Sí. O sea, si era ilegal hace 6 un meses, año, sí. hace un año cuando arrancamos esto, debe ser ilegal también ahora, Sí. ¿no? Digo, entiendo que las autoridades no cambian por la imposición del cargo, entonces todas las personas tenemos capacidad de recapacitar, pero de todas maneras en esta cosa entendimos la ilegalidad de este acto administrativo que con este conjunto de argumentos debería sostenerse que este decreto no podría estar en el marco jurídico actual, ¿no? Por eso sostenemos la ilegalidad. Bueno, ¿algo más que queramos agregar con respecto a esto? ¿Cómo seguimos un poco con esto y eso? Próxima etapa, ahí va eso. Próxima etapa viene finalizar alegatos, que lo hacemos conjuntamente con toda la comisión. Muy importante que lo hacemos colectivamente. Luego viene una etapa que se llama el Procurador del Estado de la Contencioso Administrativo, que es un órgano del Estado que opina técnicamente sobre la legitimidad del decreto. Y luego, que demora un año por lo menos, la sentencia a los ministros. O sea que estamos en el medio del partido. Nosotros fuimos cuestionados respecto a legitimación, o sea, fuimos cuestionados respecto a si podíamos promover este juicio, y a usted fue aceptada su legitimación, que iba a poder ser revisada a última instancia, pero que podría ser aceptada la legitimación, pero ahora sigue el juicio con la etapa alegato, o sea, comentar la prueba, comentar los testigos, los documentos, toda esta etapa que fue lo que se diligenció hasta ahora. Bueno, muy bien. Jorge, Santi y Vanessa, ¿quieren decir alguna cosa más antes de cerramos el bloque? Yo, una chiquita nomás. Sí, dale. Un poco reflexiones ahí que ahora decía Federico, de que en realidad atacaron nuestra legitimidad también. Y que hay un detalle que no es menor, que hicimos una muy buena argumentación, en la etapa de argumentación, que no fue rebatida. En realidad la contraargumentación fue más enfocada a la supuesta falta de legitimidad de Aute que a los argumentos técnicos mismos. Y después un montón de argumentaciones que son más para enredar la cancha que para justificar en sí el propio decreto. Eso creo que es a destacar también, que hemos tenido una argumentación muy sólida. También es a destacar que no hayan presentado ningún testigo en las otras partes, que quienes hicimos el esfuerzo de argumentar, de proponer testigos para que vayan ahí a dar su parecer, testigos que conocen mucho de los temas. Hay muchos compañeros de UTE y algunos ya jubilados, pero gente que de verdad sabe un montón del tema. Vos estás Jorge acá, pero son 4 compañeras y compañeros más. Y después también muy llamativo el rol del ministerio. Eso, la ministra no solo consideraba que el decreto era negativo y perjudicial para la UTE, sino que consideraba que era ilegal, y ya va varios meses en el rol ahí de principal en la cartera, y no han habido señales de ningún cambio con el decreto. Ha seguido adelante aparentemente con la demanda esta de nulidad, o sea, evidentemente sigue pensando que es ilegal. Y bueno, y que el rol de los abogados del ministerio haya sido ese que han tenido también es llamativo. Y el propio de la URSEA también. La URSEA debe velar por el interés general, el interés de la demanda regulada. Y después creo que vamos a publicar las declaraciones, pero algunas de las preguntas que hace la URSEA, si uno las lee entre líneas y conoce un poco incluso cuál ha sido un poco la agenda de los generadores privados y de los grandes consumidores, sabe que varias de las preguntas iban en línea con varios de los planteos que vienen haciendo, y planteos erróneos de los generadores, los grandes consumidores. Entonces también creo que es un tema ahí a puntualizar y a marcar de que este gobierno supuestamente tenía algunos matices con este decreto o algo, y salió fuerte a defenderlo, mientras los más interesados, que también están ahí como coadyuvantes, casi que hicieron la plancha. Las empresas no se defendieron. Entonces, quien salió a defender a las empresas, que también se sentían las empresas que no tuvieron ellas mismas que hacer. Y aparentemente tenían un buen abogado, ¿no? Tenían un buen abogado, ¿no? Tienen buenos abogados, pero evidentemente se sentaron ahí y dijeron: no, yo acá no necesito decir nada, están haciendo todo el desgaste por mí. Y eso también es llamativo, y creo que hay que marcarlo. Sí, tal cual.